Hola, hola con todos ustedes, amigos. Hoy tenemos un tema muy bueno, hablando sobre el hombre y su gobierno. ¿De qué tratará? De repente algunas feministas por aquí dirán, uy, ¿cómo que el hombre y su gobierno? Porque hay una canción por ahí que dice, mi mujer me gobierna, ¿verdad? Pero no va a hablar del feminismo, ni el machismo, ni nada. Vamos a seguir bajando el volumen, eso que está muy ahí. Primeramente le pido a Dios que pueda dirigirme en este tema que voy a dar. Es un tema muy difícil de tratar, la verdad. Es un tema que no se habla así nomás en unos minutos, pero voy a tratar de ser lo más conciso y lo más entendible posible. ¿Ok? Muy bien, un saludo para todos ustedes, amigos, que se conectan ahí en Facebook y también en YouTube, porque este material también va a estar en YouTube, así que Dios les bendiga a todos ustedes. Muy bien, chicos, es hora de empezar. El hombre y su gobierno. ¿De qué trata esto? ¿Qué quiere decir el hombre y su gobierno? ¿Feminismo, machismo, ir en contra de la mujer? No, nada de eso. Al contrario, nos va a hablar de nuestra posición original, de nuestra identidad, qué es lo que hacíamos al principio y qué es lo que dejamos de hacer desde el principio, ¿no? Dios creó al hombre, primeramente voy a empezar diciendo que Dios creó al hombre con un propósito. Y ese propósito es que gobernemos la tierra. Y vamos a leerlo en Génesis 1:27 al 28 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Verso 28, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos, y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y eso lo encontramos en Génesis 1:27 al 28. Fíjate lo que Dios dice. Fíjate bien. Dios los bendice con las palabras, llenen la tierra y gobiernen sobre ella y reinen sobre los peces del mar. Tremendo. Dios creó al hombre para gobernar. Lo creó para reinar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que dejamos de gobernar y de reinar? Lamentablemente, el hombre pecó. Lamentablemente, el hombre falló. Obedeció y escuchó primeramente y luego obedeció a la voz de la serpiente. Y desde allí perdió esa autoridad para gobernar sobre la tierra. El propósito quedó intacto. Dios creó todo lo que vemos para el hombre. Todo lo que observamos lo creó para ti y para mí. Pero lamentablemente, cuando Adán y Eva pecaron, la tierra fue maldecida, el propósito fue confundido en la mente del hombre, pero en la mente de Dios ese propósito nunca se fue. El propósito fue desapareciendo poco a poco para los hijos de Dios, que en este caso representa a Adán y Eva. Porque el hecho de que Adán y Eva hayan pecado no quiere decir que ellos no fueron hijos de Dios. Dios los amó a pesar de lo que hicieron. Tanto así que Dios tuvo que sacrificar el primer animal para cubrirlos, y hablar como chinito, cubrirlos, para cubrirlos con pieles de animales, ya que ellos se habían vestido con hojas de higuera.
Y Dios, a pesar de ver a sus hijos, a sus amigos, pecar, los ayudó. Pero eso sí, los sacó del paraíso. Sin embargo, el pecado trajo decadencia a la humanidad. Trajo una decadencia desde la generación que Adán pues iba a procrear, y el pecado empezó a trabajar en uno de los hijos de Adán. Trabajó en el hijo de Adán, en este caso fue Caín, ¿verdad? Caín empezó a maquinar cosas cuando vio que su hermano había dado una mejor ofrenda que él, una ofrenda de corazón en sí. Pero Dios lo aceptó, a pesar de que ambos presentaron una ofrenda a Dios. Dios aceptó a Abel, y pues Caín quedó prácticamente como alguien que no lo hizo como debía hacerlo, con ese corazón. El punto es de que cuando Caín tiene esos pensamientos de celos, envidia, de a mí me rechazaron por mi hermano menor, él maquina matarlo. Y de hecho lo mató, porque ya estaba imperando en el mundo el pecado, la maldad. Y poco a poco el propósito de gobernar se fue desapareciendo. Ya la palabra gobernar, reinar sobre la tierra, sobre los peces del mar, sobre los animales, se empezó a ir. Porque el pecado siempre te atrasa. Y escúchame esto, amado hermano, amigo, amiga, familiar que me estás viendo. El pecado te atrasa. El pecado te atrasa. El pecado jamás te da un avance, ni financiero, ni moral, ni familiar. El pecado siempre te va a atrasar, va a arruinar tu vida. El pecado, lo único que va a hacer en tu vida es arruinarte. Así como arruinó la vida de Caín al matar a su hermano. Tú tienes un propósito desde siempre, desde el principio, y es el propósito de gobernar, de reinar. Pero ni siquiera tienes idea, porque vives sumergido en tu pecado. Vives pensando que tus fiestas, que tus cosas que haces, lo son todo, y que hasta allí es la vida. Lo demás es trabajo, cansancio, y tu felicidad se encuentra allí. El pecado atrofia la mente, el pecado hace que tú pienses de una manera tonta y ya no encuentras un sentido, ya no tienes un norte, estás perdido, no sabes para qué estás en la tierra. El pecado trae decadencia y no se puede avanzar. Sin embargo, amados hermanos, amigos, vemos que los primeros constructores, los metalúrgicos, los artistas como los músicos, los que grababan en piedra, los primeros, incluso los que construyeron casas, fueron personas que no obedecían a Dios. Ahora, ordenemos esto. Dios le da un propósito a Adán y Eva para que ellos gobernaran la tierra, ellos procrean, ¿verdad? Hijos, hijas, pecan, fallan, se alejan de Dios, matan. Lamentablemente el pecado empezó a contaminarles. El mismo pecado que cometieron sus padres trajo consecuencias sobre sus hijos. Pero con el tiempo, los hijos que adoraban a Dios, las personas que temían a Dios, empezaron a olvidarse de ese propósito que Dios les dio a Adán y Eva. Con el tiempo, los hijos de Caín, y eso lo vamos a leer ahorita, los hijos de Caín
empezaron a hacer cosas impresionantes, cosas que no se habían visto hasta ese entonces. Y lo vamos a leer. Génesis 4, 17, 22 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enot, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enot. Y a Enot le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Primero, los que estaban en la crianza de ganados y los que construían las tiendas, ¿no? Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, las artes, la música. Y Sila también dio luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Una persona que grababa, ¿no?, imágenes, tanto quizás en piedra, pero también en hierro, ¿no? Era una persona habilidosa. Y bueno, la hermana de Tubal-Caín fue Nat. En fin, he leído estos versículos para darte a entender de que a pesar de que el propósito de Dios era que sus hijos gobernaran la tierra, los que no lo amaban ni lo obedecían ni le temían empezaron a surgir. Cuando yo meditaba en esto, decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tus hijos no dijeron, ok, el Señor quiere que nosotros salgamos adelante, así que vamos a inventar esto, vamos a pedir esa bendición de Dios para poder hacer este avance en su tiempo, ¿no? Pero no, leemos cómo los hijos de Caín, el primer asesino de la historia, la descendencia de Caín, empezaron a hacer cosas como, por ejemplo, Harrison Ford, ¿no?, que creó la gran empresa, ¿no?, de los autos Ford, y que hizo que Estados Unidos, pues, no solamente se le destacara como un país agricultor, porque ellos vivían de la agricultura, y luego ya el avance tecnológico con Harrison Ford, luego ya poco a poco todas las personas que empezaron a ser pioneros en su área, tanto en la comida como en la tecnología, ¿no?, Apple, y un montón de personas que surgieron de las cenizas, ¿no? Ya que Estados Unidos no era potencia, pero poco a poco se fue posicionando. Algo así ocurrió con la descendencia de Caín. Caín no era alguien que temía a Dios. Recuerden que él incluso le dijo a Dios, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Después de haberlo matado, Dios le dijo, ¿dónde está él? Y él le mintió diciéndole eso. Yo no soy guarda de mi hermano como para que me preguntes dónde está. A pesar de que Caín tiene esa actitud, su descendencia toma pasos que marcarían la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las personas que no temen a Dios pueden surgir? Y las personas que temen a Dios, que adoran a Dios, son personas quietas, pasivas, no hacen nada. Siempre me pregunté esto hasta que me di cuenta de que siempre ha sido así. ¿Por qué no Adán empezó a ver el futuro desde otra manera? ¿Por qué no le dijo Dios, está bien, yo la regué, pero voy a restituir todo, voy a acordarme de ese propósito y voy a empezar a forjar, ¿no?, ese futuro brillante y maravilloso? No lo hizo, pero sí lo hizo Caín. Ponte a pensar, ¿por qué Caín sí lo pudo hacer y no alguien que verdaderamente era un ejemplo de amor por Dios? Dios le dijo al hombre que gobernara sobre la tierra y los peces del mar. ¿Lo has hecho?
¿Lo hemos hecho? Estudiando Génesis, me di cuenta que las personas que surgen en el mundo son personas que no tienen una cercanía a Dios. La mayoría ni siquiera va a la iglesia, no tienen una Biblia, no predican, no hacen nada para Dios. Pero creen al mandato de Dios. Porque ese mandato no fue simplemente para un solo sector, fue para el hombre. El hombre puede gobernar la tierra, pero no todos aceptan y creen esto. Por eso es que hay dos clases de personas: los que tienen una estabilidad económica buena y los que siempre están endeudados, sin dinero. Siempre son personas que necesitan el apoyo de sus familiares o de la gente, pero no surgen, no salen adelante. Nunca tienen un ahorro, nunca tienen un guardado para poder viajar, para poder darse unas vacaciones. Ni siquiera se les pasa en su cabeza que pueden darse unas vacaciones, porque eso les saldría muy caro. Mientras que las personas que no aman a Dios, ellos sí tienen sus ahorros, tienen empresas, ellos tienen sus franquicias de sus negocios por un lado y por otro lado. ¿Qué pasa? ¿Por qué el pueblo de Dios no puede prosperar? ¿Y por qué las personas que no temen a Dios sí pueden prosperar? Esto lo han entendido algunas personas de la iglesia. Algunas personas de la iglesia que aman a Dios comprenden y han reflexionado que ellos no nacieron para vivir en pobreza. Ellos dicen: Dios me ha dado talento, me ha dado salud, fuerza, vida, una mentalidad. Puedo crear, puedo hacer que las cosas funcionen. Creen en Dios, aman a Dios. Y esos hermanos tienen su empresa, tienen su negocio, tienen sus casas. Y creen que Dios les ha dado esa autoridad de poder gobernar. Cuando tú te pones a pensar, si Dios me ha dado la autoridad para poder gobernar sobre los peces del mar y sobre los animales, sobre la tierra, tú te pones a pensar en cómo la gente de afuera, ellos tienen ganado un montón, ellos tienen sus empresas ganaderas y reparten ganado por todo lugar, por toda la región o por todo el país. Y, ¿sabes? Lo que ellos hacen es simplemente obedecer inconscientemente a lo que Dios les mandó al hombre del principio a hacer. Inconscientemente. Ellos no leen la Biblia, ni siquiera se han puesto a leer. No, en Génesis dicen: oye, sí, ¿no? Dios nos mandó a gobernar y nos dio autoridad sobre los peces del mar, nos dio autoridad sobre los animales, sobre la tierra. No, ellos no se ponen a pensar en eso, pero inconscientemente lo hacen. Hacerlo. Y creer es poder. Y no es una frase motivadora. Cuando tú crees que vas a hacer algo y que puedes hacer algo, lo haces. Cuando tú dices que no lo vas a hacer, sí, no lo vas a hacer. Porque tú haces lo que crees, no lo que dudas. Cuando tú crees que puedes lograr algo, sí, eso va a pasar. Porque cuando tú crees en algo, accionas, das pequeños pasos. No necesariamente tienes que hacer un préstamo al banco para emprender eso, porque no te puedes arriesgar de esa forma. Tienes que hacer un estudio de mercado y tienes que hacer pruebas poco a poco hasta que le entres con todo, ¿verdad? Así tiene que ser. Uno empieza desde lo pequeño, empieza y luego se hace grande. Yo tengo un video en YouTube donde hablo de que todo lo grande fue pequeño, lo puedes revisar. Es un video de 5 minutos. Pero ahí hablo sobre que una persona que no tiene la iniciativa de empezar con cosas simples,
no espere tener un testimonio de cómo creció, porque imagínate decir, no, hoy sí, cheque, esa estirada sí fue visible, ¿no? Tú no puedes decir, voy a contar mi vida, cómo crecí cuando empezaste con cosas grandes. No, siempre tienes que empezar con lo básico. Poco a poco, ir implementando tus equipos. Cuando hablo de básico, no quiere decir que tienes que comprarte cosas malas, ¿no? Empieza de a pocos y ya con el tiempo irás mejorando. El punto es que las personas que creen en lo que tienen son personas que hacen, que accionan. Lo que dice Apocalipsis 1:6 me llama la atención. Jesús dice, no, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y cuando habla de reinado, cuando habla de sacerdocio, está hablando de autoridad. Autoridad sobre este mundo, sobre esta tierra. Sobre lo que nos parece difícil gobernar, pues Dios nos ha dado la autoridad para ser reyes y sacerdotes. Esa autoridad que perdimos al principio, Cristo nos la devolvió. Dice su palabra que Él se hizo pobre para nosotros ser ricos. ¿Verdad? Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Que Él se humilló hasta lo sumo y todo lo hizo para darnos a nosotros la salvación. Ahora, algunas personas piensan que la salvación simplemente está enfocada en nuestra eternidad o está enfocada después de la muerte, ¿verdad? Pero la salvación es completa. La salvación es en el alma, también en el cuerpo. Nos ha dado la capacidad de salir con seguridad por las calles y también nos ha dado la seguridad financiera, la seguridad económica, una seguridad en el corazón. Dios nos salva de la ruina, nos rescata. A Dios no le gusta que tú estés en la ruina. Más bien Él dice que llama a la gente que no vale, a lo que no es. Él llama a lo vil, a lo menospreciado, a lo más bajo, para posicionarlo y avergonzar a la gente que tiene, que es sabia y demás. Dios tiene ese corazón de sacarnos adelante, de sacarnos de ese pozo, de esas maldiciones incluso generacionales, porque algunas personas siguen con la pobreza que vivieron sus padres o sus abuelos o sus tatarabuelos. Pero una persona en Cristo recupera lo que al principio le fue dado, que es esa capacidad de gobernar sobre la pobreza, sobre la escasez y decir, esto no va conmigo, yo voy a hacer las cosas bien y voy a tener, quizás no me va a sobrar, quizás no voy a ser multimillonario como algunas personas aquí quieren, ¿no? ¿Quién no quiere ser multimillonario? Pero eso de multimillonario y el sistema y todo eso, está bien, puede que tengas esos sueños, pero tú tienes que saber que Dios te va a dar lo que tú puedes administrar. Si tú que le pides a Dios miles y cientos de miles de soles y no puedes administrar bien 100 soles, no esperes que te dé esa cantidad de dinero que tú crees o que tú quieres. Tienes que aprender a administrar lo poco que tienes en tus manos. Si eres de gastar rápidamente algo tan pequeño, ¿qué te hace pensar que qué te hace pensar que no vas a gastar dineral que te va a venir? ¿Qué te hace pensar? Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para gobernar. La mayoría de personas con economía estable son los que obedecieron este mandato, ¿verdad? Ya lo acabo de decir. Estas personas
están estables en su vida económica porque hacen al creer que Dios les ha dado esa autoridad. Una persona amedrentada, una persona tímida, duda, no va a recibir nada de Dios. Siempre va a vivir en escasez, va a vivir dudando si le puede ir bien en ese negocio o no. Mira, hay personas que tienen un gran talento para muchas cosas. Y la gente lo nota. La gente cree en ti. La gente dice, oye, si esa persona abriera esto y lo otro, un éxito. Pero ¿qué pasa? Que aunque la gente de afuera crea en ti, muchas veces el problema está en uno mismo, que no cree en lo que puede hacer. La gente hasta tiene miedo al verte porque tú vas a llegar muy lejos, pero tú te menosprecias. ¿Cómo es eso posible? Dios te ha dado la capacidad de gobernar. Y cuando hablo de gobernar, también hablo de gobernar bien, porque la gente puede creerse dueño de algo y hacerlo a su manera. Hay gente que tiene negocios y que tratan a sus empleados como se les da la gana. Y con el tiempo, sus negocios fracasan y ellos se quedan endeudados, quiebran y viven muy mal. Cuando uno quiere entrar en esta área de gobernar, hay que hacerlo bien. Si tú tienes un negocio, tienes que gobernar bien sobre ese negocio. Tú tienes que gobernar bien lo que se te ha sido dado. Dios le dice al hombre que gobierne, por ejemplo, bien su casa, ¿no? Eso lo vemos en Timoteo 3, 4, 5, y te lo voy a leer. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Nota cómo es que coloca el ejemplo de su casa para poder ser ejemplo en la iglesia. No todas las personas que están en una iglesia como gobernantes, porque voy a explicar esto, tenemos gobernantes en casa, gobernantes en la iglesia y gobernantes en el país donde tú vives. Pero cuando Dios se refiere a su iglesia, dice, listo, si tú quieres gobernar bien mi iglesia, mi casa, tienes que gobernar primero tu casa con tus hijos, tu familia, tu esposa, etc. Cuando Dios quiere darte algo, Él quiere que tú hagas bien lo que ya tienes. Tienes que gobernar bien lo que ya tienes. Si tú anhelas ser un pastor y no gobiernas bien tu casa, Dios nunca te va a dar un redil, una iglesia. No lo va a hacer. Porque Él le da eso a los que gobiernan en su casa. Lo mismo ocurre con el dinero y con las cosas que tú anhelas. Dios te quiere dar, te quiere bendecir, pero si no gobiernas bien lo poco que tienes, no vas a obtener nada. Gobernar bien es la clave del éxito. Gobernar bien lo que tú tienes. Poner las cosas en orden y regirte bajo ese orden. Decir, esto voy a hacer, esto no voy a hacer. Voy a tener esto, voy a ir por acá. Ese es el orden. El gobierno, las leyes. Mira, si no hay un gobierno en tu ciudad, ¿no? Porque necesitamos que alguien gobierne la ciudad. Y no hablo de los gobernantes, aunque de aquí entro por allí, sino hablo de ese espacio de seguridad, ¿no? Como por ejemplo los policías de tránsito, los serenazgos, o cuando hablo de los médicos, ¿verdad? Los profesores son personas que velan por el bienestar y por el avance de una ciudad. ¿Tú te imaginas una ciudad sin semáforos, sin policías, sin papeletas, sin médicos o sin profesores? ¿Tú te imaginas una ciudad así? Es una ciudad pobre y en decadencia. Es una ciudad
que hay conflictos y que la gente lo único que hace es matarse, se atropellan los carros, hay una bullota en la calle porque no hay semáforos o no hay alguien que atienda a un enfermo, un herido. Sería terrible una ciudad sin esas autoridades, sin ese gobierno establecido. Pero lamentablemente cuando se habla de gobernar, hay un mal ejemplo. Y aquí entro por el gobierno humano, el gobierno de nuestros alcaldes, ¿verdad? Regidores, congresistas, presidentes. Y yo no entro mucho en la política, pero sé que estamos un poco mal. Y no solamente los peruanos, sino que también muchos países, donde sus autoridades, sus gobernantes, pues no hacen bien su trabajo. Y cuando una persona no hace bien su trabajo, pues todo sale mal, ¿verdad? Un presidente que no hace bien su trabajo por su país, entonces ese país se va abajo, hay corrupción y ocurren un sinfín de cosas que es terrible pues contar, ¿no? Lo mismo sucede cuando no sabes gobernar bien tu familia, tu iglesia y tu economía, tu vida misma. Todo está en gobernar bien. Esa es la clave, gobernar bien. Pero gobernar no significa subyugar, mandar. Gobernar no significa someter a alguien. Gobernar significa hacer que algo salga adelante, que algo prospere, que algo surja. Y una autoridad, un gobernante no está para causar miedo, sino está para que haya una seguridad. Los gobernantes, las personas que nos presiden, la gente a los cuales tenemos respeto, están para darnos tranquilidad, confort, para que nos ayuden a vivir plenos, ¿verdad? En esta ciudad, en nuestras ciudades. Y los gobernantes que no hacen su trabajo bien, porque hay policías corruptos, hay jueces corruptos, hay presidentes corruptos, hay alcaldes corruptos, entonces están trayendo maldición a su ciudad. Por eso Dios nos dice en su palabra que debemos orar por los gobernantes, por los que están en eminencia, porque son ellos los responsables de que una ciudad sea próspera o sea una ciudad pobre y en guerras y en conflictos y un montón de cosas más. Es en el gobierno donde se encuentra el problema. Hay iglesias que no tienen buenos gobernantes, sus líderes no son buenos gobernantes, hacen las cosas a la ligera, hay trafas, como también hay empresas en donde los líderes son terribles, no hay buenos gobernantes. En las casas igual, ¿verdad? Los hijos cuando crecen todos traumados porque los padres no saben gobernar bien su casa. Cuando los hijos no tienen para comer, para vestir, es porque los padres no hacen bien su trabajo. De repente un papá es vicioso, o la mamá también es viciosa, o ambos están en su chiquillada, a pesar de que tienen 30, 40 años, piensan que la vida es igual que cuando tenían 15 y 16 años y siguen saliendo a fiestas, no se preocupan por sus hijos, o dejan a sus hijos encargados con los abuelos, o dejan a sus hijos encargados con una nana, le pagan a alguien. Entonces no están gobernando bien su casa y lamentablemente están trayendo maldición a sus hijos, a sus familias, a sus iglesias, sus empresas, y todo se centra en el gobierno. Por eso hay padres que no son cristianos, y les aplaudo, pero tienen, no les aplaudo porque no sean cristianos, por si acaso. Yo les aplaudo porque a pesar de que no profesan algo, hacen lo que muchas personas en la iglesia no hacen, como es gobernar bien a sus hijos, darles educación, darles amor, darles cariño, darles comprensión, darles abrazos, darles besos, decirles que los quiere mucho, que las ama, que los ama. Yo les aplaudo a esas personas. Hay padres y madres que golpean a sus hijos, que no les educan la Biblia. Ellos creen que este texto bíblico de corrige al niño y cuando fuere viejo no se apartará, ¿verdad? Entonces ellos dicen, voy a sacarle la mugre a mi hijo, pero lo único que haces es traumarlo y no le corriges con la palabra de Dios. No tienes un concepto de lo que es la corrección según Dios.
Entonces, hay mucha gente que cree que así se gobierna una casa, que así se gobierna la economía, se gobierna a tu manera, pero no, la economía no se gobierna a tu manera, ni a mi manera. La economía se gobierna a la manera de Dios. Y recuerda que hay personas que hacen cosas que Dios dice en su palabra que hagan inconscientemente, porque sus padres les enseñaron buenos valores, o leyeron buenos libros, se educaron, buscaron la sabiduría, siempre estuvieron estudiando, siempre estuvieron indagando, y ahora son lo que son por todo lo que ellos conocieron a través del estudio, a través del respeto hacia la gente mayor, hacia la gente que tiene una experiencia, y ellos son prósperos en sus vidas, en todas las áreas de su vida. Juan, en su carta, su tercera carta, le dice a su amigo: oh amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todo se encuentra en el alma, todo empieza aquí. Cuando tú tienes el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, cuando vives una comunión con Dios, tu alma prospera, y esa prosperidad que tienes interna se va a reflejar afuera. Todo lo que tú emprendas te irá bien, porque estás lleno de la palabra de Dios, y todo lo que tú toques, todo lo que tú pises, prosperará. Pero ¿qué pasa cuando una persona no tiene el alma prosperada? Entonces vive fracasado, vive endeudado, vive triste, ¿no? Todos tenemos nuestros momentos difíciles en la economía, en el hogar, pero son temporadas, no es siempre. Hay personas que viven siempre en esa condición. ¿Saben por qué? Porque no saben gobernar bien lo poco que tienen. Y eso es producto del pecado. El pecado que te lleva a hacer cosas indebidas, que te lleva a hacer cosas incorrectas y que no obedecen a Dios. Cristo, siendo el Rey del universo, vino a morir por ti y por mí. Vino a hacerlo por amor. Se despojó de todo lo que tenía en el cielo y vino a humillarse por nosotros. Y Él nos ha devuelto todo lo que nos fue quitado. A Él se le conoce como el segundo Adán. El primer Adán pecó. Él hizo que los hijos de Dios, las personas que tienen un conocimiento, o al menos pretenden agradar a Dios y adorar a Dios, Él hizo de que la gente viviera con una conciencia de que ya no tienen nada más que hacer aquí, que no pueden prosperar ni salir adelante. Lamentablemente ese pecado de Adán hizo de que todos los hombres se contaminaran con eso. Pero Cristo vino a devolverles eso a sus hijos a través de su muerte. Él vino a devolverles esa identidad y ese propósito. Ese propósito nunca se fue, hermanos, nunca se fue. Ese propósito se mantiene allí. Pero depende de ti si tú lo crees. Si tú crees que tú puedes hacer bien tu trabajo y que puedes salir adelante, así va a ser. Cuando te agarres de la palabra de Dios, así va a ser. Pero no peques. El pecado te trae destrucción. El pecado te trae un desgaste emocional y un desgaste de todas las áreas de tu vida. Lo único que hace eso es el pecado, ¿verdad? La paga o el salario del pecado es la muerte, dice la Escritura. Si tú vas a seguir pecando y vas a seguir haciendo tus cosas, ese va a ser tu paga, ese va a ser tu salario. Sé inteligente. Opta por creer en Cristo, opta por obedecer a Dios, por amar a Dios. Opta por eso. No optes por pecar. Y es hora de tomar conciencia. El gobierno perfecto se encuentra en Dios. Con eso termino. Jesús vino a este mundo a declarar las buenas nuevas, ¿verdad? Y hay algo que me sorprende que hoy día leíamos en el devocional de las 6 de la mañana, donde dice que Él vino a predicar el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino de Dios, porque nosotros vivimos en un reino. Cristo vino a decirles a la gente: el reino de los cielos es acercado, el reino de Dios es acercado. Nosotros vivimos en ese reino, cuyo rey es nuestro Dios, y nosotros somos personas que gobiernan, somos gobernantes, somos personas que le dan cuentas a Dios y que piden dirección a Dios, y por ende nos va bien. Vivimos en una dimensión espiritual del reino de Dios.
donde Cristo es el Rey, donde Él nos da su paz y donde vivimos en armonía con nuestros demás hermanos. Las personas que no están en Cristo Jesús no viven en ese reino. A pesar de que el reino de Dios se ha acercado a ellos, ellos prefieren vivir en su reino del mal. Mientras que el reino de Dios está siempre esperándolo. Ahí está la puerta, queriendo que la gente entre a ese reino y que sean bendecidos. Eso es lo que quiere Jesús contigo, es lo que quiere Jesús conmigo. Que aceptemos ese evangelio del reino. Evangelio significa buenas nuevas. El evangelio, como he escuchado muchas veces, no son los evangelistas. El evangelio es Dios. El evangelista tiene su forma de hablar y de vestir muchas veces, ¿no? Hemos visto gritando por las plazas y ese no es el evangelio. Ellos predican el evangelio no son ellos. El evangelio es Cristo, las buenas nuevas, y Cristo quiere que nosotros entremos en ese mundo del reino de Dios, que salgamos de este mundo tan sucio, ese mundo donde la corriente mundanal, la corriente que ahora el mundo sigue, pues nosotros salgamos de allí, que ignoremos esas cosas y vayamos al lado de Dios, porque Él nos quiere bendecir. Eso va a depender de ti, no de mí. Yo no te puedo exigir. Si tú quieres ser una persona que vive en el reino de Dios, que quiere ser bendecido por Cristo y que quiere tener la paz de Cristo y que quiere ser una persona segura, una persona que ha sido salva, entonces ven a Cristo Jesús. Déjame orar por tu vida. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu palabra en esta noche. Te pido que pueda calar esta palabra en el corazón, o que haya calado esta palabra en el corazón, para aprender todos nosotros, Señor, a gobernar bien, a aceptar tu propósito de gobernar, de señorear, pero siempre a tu lado, creyendo de que tú nos has devuelto lo que perdimos desde el principio. Ayúdanos, Señor, a ser personas que decidan y opten por ti, por tu bendición antes de la maldición que trae el mundo y el pecado. Oro por mis hermanos que no te conocen y que quieren, Señor, conocer un poco de lo que estoy hablando, que ellos mismos lo experimenten. Incluso la gente que te conoce, pero que vive en atraso, no hay un avance en su vida, en nada, en ningún sentido. Te pido que tú puedas confrontarles, Señor, y que puedas enseñarles a gobernar. Enséñanos a todos, Señor, que necesitamos aprender a gobernar bien. Aún nos hace falta mucho. Danos la sabiduría para saber hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.